Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Me encuentro en la Plaza del Congreso, en el corazón de la capital federal, y atrás mío estás viendo el edificio del Parlamento. Un 6 de septiembre de 1930, por primera vez en la historia de la Argentina, un golpe de Estado, y el Parlamento cerró. Se acallaron las ideas, los debates, y cayó para siempre el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Precisamente lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que cuenta cómo fue el gobierno de Yrigoyen, quiénes conspiraron contra él y por qué en definitiva el 6 de septiembre de 1930 se convirtió en una fecha oscura para la historia argentina. Entonces lo que vas a ver a continuación es este documental exclusivo que se llama El golpe del 30, militares, oligarquía y petróleo. El 6 de septiembre de 1930, un golpe encabezado por el general José Félix Uriburu derrocó al gobierno constitucional de Hipólito Yrigoyen. El hecho marcó el punto de partida de una situación que se haría constante, la interrupción de los procesos democráticos por parte del poder militar. Un poder que signaría a sangre y fuego casi todo el siglo XX en la Argentina. El golpe de 30 tiene como significación que echó a perder las bases de nuestra democracia por muchas décadas. Demostró primero que la democracia no sabía defenderse y segundo que los militares podían apoderarse del poder sin ningún problema, sin ninguna contra. Esos sectores desplazados de la vida política y sin perspectivas de reconquistarla por la vía electoral vieron la posibilidad de hacerlo a través de las armas, como había ocurrido en otros países de América Latina. En esos intereses está el inicio y la gestación del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930. El radical Hipólito Yrigoyen había sido presidente de la nación durante el período 1916-1922. Lo sucedió otro hombre de la Unión Cívica Radical, pero con notables diferencias ideológicas y de clase, Marcelo Torcuato de Alvear. En 1928, con un apoyo masivo del 57,4% de los votos y a los 76 años de edad, Yrigoyen fue electo nuevamente para dirigir los destinos de la Argentina. El gobierno de Yrigoyen implicó el acceso de los amplios sectores de la población. Ahora se dice clase media, pero era la clase media y la clase obrera, que no tenía ninguna participación en el gobierno. En gobiernos anteriores acceden al gobierno con Yrigoyen. Yrigoyen era un líder popular de una enorme magnitud y de un enorme carisma, y esa era su definición central. Era un hombre que supo acompañar los cambios, fue producto de la ley de voto secreto universal y obligatorio, de la ley Sáenz Peña. Alvear, que era un hombre que de nacimiento pertenecía a la élite oligárquica tradicional, aunque fue radical desde el principio, nunca logró la popularidad de Yrigoyen, de modo tal que cuando Yrigoyen, ya viejo, se presenta de vuelta a las elecciones en 1928, las gana con mucha facilidad sobre los antipersonalistas, que eran los anti-yrigoyenistas del radicalismo. Yrigoyen fue el hombre que estableció el comienzo del desarrollo de la industria de YPF, fundó YPF, el comienzo del desarrollo de la industria petrolera nacional y de defensa de los recursos energéticos como patrimonio estatal y nacional de los argentinos. Y había una fuerte presión ya de las empresas petroleras para poder explotar y extraer el petróleo de la Argentina, y Yrigoyen se oponía a eso, ¿no? Hubo un tinte de defensa de lo nacional y hubo una suba del orgullo nacional.
de sentirse orgulloso, algunos oficiales del ejército, otros pensadores, profesores universitarios, que fueron realmente defensores del nacional frente a la influencia que tenía el capital inglés, ¿no? El radicalismo implicó una reforma institucional para la Argentina, pero no pudo contener completamente la mirada diferente que aportaban los obreros anarquistas, socialistas y marxistas, que habían llegado al país en las sucesivas olas inmigratorias. No son los antiguos gobiernos conservadores lo que hacen las mayores represiones obreras, sino que es el gobierno elegido por el pueblo de Irigoyen, que si bien hizo leyes, algunas leyes interesantes, reprimió con una brutalidad increíble a los levantamientos obreros. Los anarquistas en realidad a comienzos del siglo XX, en las primeras décadas de 1900 a 1920, tienen una enorme influencia en la formación de los sindicatos, en la formación de la conciencia obrera, juntamente con el Partido Socialista. Primero fueron las jornadas de protesta en los establecimientos metalúrgicos Bacena en 1919, brutalmente reprimidas. Los sucesos desencadenarían la Semana Trágica. 2 años después, la huelga de los obreros patagónicos terminaría con los fusilamientos ordenados por el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen. Y es paradojal, porque uno diría, bueno, el gobierno de Yrigoyen era un gobierno populista, un gobierno muy popular. Sin embargo, estuvo históricamente, yo creo que históricamente son las dos protestas, huelgas revolucionarias más importantes de la historia, que la de la Patagonia, los obreros de la lana, los trabajadores, y después la Semana Trágica en Buenos Aires, que estalla a partir de la fábrica Bacena. Irigoyen siguió aplicando, y esa es una de las vergüenzas del radicalismo, la ley 41-44, la ley de residencia, que es una ley la más feroz tal vez que fue aprobada por el Congreso de la Nación en tiempos de Roca. La 41-44, que se expulsaba a los extranjeros de ideologías extrañas, como se decía. Además del ejército, las bandas paramilitares tuvieron en ese momento su acta fundacional en la historia de la represión en el país con la aparición de la Liga Patriótica Argentina. Estaba formada por señoritos y patricios y niños bien y miembros del ejército que tenían una actitud clara de combate contra las ideas que consideraban disolventes y extranjerizantes de los delegados obreros, de los dirigentes políticos y dirigentes de la izquierda, anarquista, socialista, etc. Tal vez el pecado más grande de Irigoyen es haber permitido a lo que después va a ser la Liga Patriótica Argentina. Es decir, a los civiles que les permitió armarse. La Argentina, bajo el segundo gobierno de Irigoyen, estaba a un paso del desborde. Había enfrentamientos con los obreros, pero también con las clases más poderosas que no soportaban las medidas progresistas del primer mandatario. Les molestaba la nacionalización de los hidrocarburos y esa medida ayudó para que la oposición política y económica se unificara. Detrás de la creación de YPF hubo una línea de defensa de las fuentes hidrocarburíferas y además se le dio un gran impulso a la actividad petrolera. Había otras empresas privadas, inclusive nacionales, pero el gran enemigo de YPF, o los grandes enemigos, eran estas dos grandes empresas, la ESO y la Shell. Los medios gráficos más influyentes de la época se sumaron a la campaña de desprestigio contra el presidente Irigoyen. Nunca hubo hasta esa época un partido conservador unido, ¿no? Eran partidos provinciales que estaban vinculados entre sí. Esa coalición va a combatir Irigoyen desde el principio de su llegada al gobierno, lo va sobre todo a través de los grandes medios de la época, La Nación y otros diarios, lo va a combatir muy duramente. Había inseguridad, es decir, las idas y vueltas de Irigoyen, la oposición que iba creciendo, la oposición de los medios. Por ejemplo, el diario Crítica hizo una gran propaganda contra Irigoyen, lo mismo el diario La Nación y el diario La Prensa. Sé que había una gran campaña contra Irigoyen. Entonces había inseguridad en la población.
En 1929 se produjo una profunda y brusca caída de las cotizaciones en la Bolsa de Valores norteamericana. La depresión económica golpeó con fuerza a los Estados Unidos y se extendió rápidamente al resto del mundo. Argentina hasta ese momento, su modelo de acumulación de capital había estado asentado en una relación con Europa Central, sobre todo con Gran Bretaña, Bélgica, además a través de la exportación de materias primas y alimentos, la importación de manufacturas, pero al mismo tiempo el flujo de capitales que invertían en ferrocarriles, frigoríficos, etcétera. Es decir, el modelo de acumulación estaba asociado a esa inserción internacional que era ese mundo el que en el año, a partir de la crisis del 29, se cierra para la Argentina. Bueno, el caso del 29 afecta en todo el mundo, sí. Y en la Argentina, ¿cuál es el problema? Es una estructura de ingresos fundamentalmente derivada de la exportación. Es decir, el grueso de los ingresos públicos venían de la exportación. En la medida en que la crisis cierra la economía mundial entra en recesión, los ingresos públicos de la Argentina se caen. Bueno, la situación mundial era bastante confusa, es decir, había un nuevo elemento que era el fascismo italiano. La crisis europea con su número extraordinario de desocupados, las crisis de la democracia, de manera que se habían instalado ejemplos de voltear la democracia, o que la democracia era muy débil para solucionar los problemas. La niebla gris rasgó veloz el vuelo de un avión y fue el triunfal amanecer de la revolución. La caída en las exportaciones y la recesión generaron una fuerte desocupación en todo el mundo. La crisis, que golpeaba cada vez más fuerte, generó el caldo de cultivo ideal para que comenzaran a nacer movimientos nacionalistas que veían con desagrado los avatares de la democracia. Dentro de ese contexto internacional, en la Argentina, parecía que todos, por derecha, por izquierda y hasta desde adentro de su propio partido, conspiraban contra Irigoyen. Los que conspiraron fueron los que perdieron el poder en 1916. Y ahí había muchos intereses económicos, los petroleros fundamentalmente. Irigoyen había criticado, por ejemplo, cómo se despilfarró la tierra pública. Cierta parte de la prensa, donde contaba todos los días anécdotas de Irigoyen, donde se lo hacía ya aparecer como un anciano gagá totalmente. El ansia de gente, de los antipersonalistas, de Alvear y otros, de terminar con el reinado de Irigoyen. Entonces yo creo que es fundamental el golpe de 30 primero entenderlo en este contexto. Las condiciones que crea la crisis económica mundial del año 29 a 30, la recesión internacional, la caída de los ingresos públicos y ver cómo prácticamente en toda la región tenemos golpes militares en simultáneo, incluso en Argentina y Brasil con 2 semanas de diferencia. Y se produjo también un gran problema en la balanza de pago, fuga de capitales, déficit de comercio exterior y luego crisis interna, con desocupación, también con las populares en Argentina y con problemas sociales muy profundos. Y esto lo va a aprovechar el ejército, esto lo va a aprovechar principalmente Uriburu, una especie de aristócrata militar, que va a hacer ese golpe, que va a demostrar, va a iniciar la tragedia de la democracia argentina. Que construyó la nacionalidad, nos alentó, nos dirigió desde la eternidad. Entrelazados vio avanzar la capital del sur, soldados y tribunos, linaje y multitud. Seguramente cuando vos lo escuchaste a Gardel cantar un tango en defensa del golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930, te sorprendió como a nosotros cuando encontramos la grabación. En definitiva, detrás del tango y de la canción entonada por Gardel se esconde la verdadera naturaleza del golpe de Estado. En la conspiración estuvieron prácticamente todos, los medios de comunicación, un sector del radicalismo, los militares, la oligarquía, en fin, las fuerzas más poderosas e importantes de la Argentina. Pero
esto no va a ser todo lo que te va a sorprender. Pero hay que prestar mucha atención en un factor de poder que vuelve a equivocarse, o que mejor dicho, empieza a equivocarse y repite la equivocación a lo largo de todos los otros golpes de Estado. Me refiero a la sociedad argentina. Vos pensás que en 1928 cientos de argentinos fueron a la Plaza de Mayo a aplaudirlo a Irigoyen. Y 2 años más tarde, otros cientos de argentinos fueron a la Plaza de Mayo a aplaudirlo a Uriburu. No me digas, a vos te pasa lo mismo que a mí. Yo también recordé la movilización del 30 de marzo de 1982, donde todos fuimos a reclamar por democracia frente a la dictadura militar, y 2 días después, muchos de los que habían ido a esa movilización estaban aplaudiéndolo a Galtieri porque habíamos recuperado, esto entre comillas, las Islas Malvinas. El 6 de septiembre de 1930 se consumó la infamia. El general José Félix Uriburu aprovechó las redes de conspiración que se tejían en torno al presidente Hipólito Yrigoyen. En lugar de defender la gobernabilidad y continuidad democrática, encabezó el primer golpe de Estado en la historia argentina. 4 días antes del golpe, el 2 de septiembre, Hipólito Yrigoyen, sin delegar el poder en manos del vicepresidente Enrique Martínez, debió guardar cama por un estado febril. Su ministro de guerra, el general Luis de Lepiane, le informó en esas condiciones de un complot para tomar el poder y le ofreció el listado de los rebeldes. Yrigoyen no estaba a la altura de las circunstancias, es muy claro. ¿Pero por qué es muy claro? Empecemos por la coyuntura. Cuando va su ministro de guerra, el general de Lepiane, 3 días antes del golpe, le propone, con los nombres de los conspiradores, le propone detener y abortar la revolución, Yrigoyen no reacciona, claramente había perdido capacidad de reacción. Yrigoyen ya no gobernaba, era un señor que estaba allí manejado, manipulado, era un títere de algunos de esos que nunca faltan alrededor de los gobernantes. Y el país iba de mal en peor. Frente a las dudas del presidente radical, el general de Lepiane renunció a su cargo. La noche del 5 de septiembre, agravado su estado de salud, Yrigoyen cedió por decreto la presidencia a Martínez y se retiró a su casa. A pocas horas del golpe de Estado, en el ejército, 2 generales se disputaban el liderazgo, José Félix Uriburu y Agustín Pedro Justo. El ala de Uriburu, que efectivamente es protofascista, filofascista, fascista a lo criollo, como quieran llamarlo, pero que tiene una veleidad por la estructuración corporativa y un profundo desprecio por el sistema electoral liberal, digamos. El padre del golpe del 30, el ideólogo es Justo, pero Justo era un general del ejército argentino que tenía una visión mucho más acabada de lo que era la conformación del sistema político en Argentina, y tenía un proyecto que era transformar al ejército en el verdadero hacedor de un nuevo Estado. Un Estado autoritario. En septiembre de 1930, el general Uriburu, al frente de una columna integrada por cadetes del colegio militar, soldados del batallón de comunicaciones y civiles que se habían agregado al paso de los militares, tomó el poder casi sin ningún tipo de oposición. Todo terminó en pocas horas. Yrigoyen fue confinado a la isla Martín García y el 8 de septiembre de 1930, el gobierno provisional, encabezado por Uriburu, prestó juramento en los balcones de la Casa de Gobierno. Una multitud similar a la que 2 años atrás había saludado la democracia, colmó la Plaza de Mayo, esta vez respaldando al dictador. Uriburu va a inaugurar lo que se va a dar a lo largo del siglo XX, la casta de militares confesionales, con un discurso nacionalista de cartón, basado en héroes míticos y de héroes de yeso, pero que ocultaban las verdaderas tradiciones del ejército, que era la necesidad de que ese ejército fuera el partido representante de los sectores dominantes que se quedaban sin partido. El Partido Conservador prácticamente desaparece con el nacimiento del irigoyenismo y la Argentina moderna. En una de las primeras medidas tomadas después del golpe, Uriburu disolvió el Congreso.
Uriburu es un gobierno absolutamente dictatorial, va a enseñar la salida de la violencia y además el de mantenerse en el poder. Así que el poder conservador debía mantenerse en el poder. Pero el prestigio inicial de la dictadura comenzó a desbarrancarse ante los embates de una profunda crisis económica.